Bueno, buenos días. La sesión de hoy es un tema un poco no tan clínico como al que ustedes están acostumbrados, pero sí es un tema muy importante en función de que sabemos que la cirugía de catarata ha sido probada como una de las intervenciones más costo efectivas alrededor del mundo y por lo tanto se ha considerado como una de las estrategias que deben de ser incluidas en cualquier programa de salud pública de cualquier país. Específicamente aquí lo que vamos a revisar es un poco unos resultados de un estudio que hicimos hace un año, que es sobre el impacto de la cirugía de catarata específicamente en el estado de fragilidad. Es importante mencionar que si bien el estado de fragilidad es una condición o un concepto que se ha trabajado desde hace más de 30 años, hay todavía no existe todavía un consenso muy fuerte en cuanto a cuál es la mejor definición. Hay varias definiciones, seguramente ustedes conocen algunas, pero la más utilizada, que es la que vamos a revisar aquí, es la de Frey y colaboradores, la cual fue desarrollada hace aproximadamente 10 años y está basada en un estudio que se denomina Estudio de Enfermedades Cardiovasculares y que evalúa algunas condiciones de discapacidad relacionadas a calidad de vida en personas mayores. Entonces, nada más para poner un poco en contexto, el síndrome de fragilidad, como les decía, es un síndrome geriátrico que inicialmente fue abordado en personas de 60 años y más, de 65 y luego de 70 y más. Este corte en cuanto a cuál es la población adulta mayor también ha tenido muchas variaciones en los últimos 20 años. Sin embargo, de acuerdo a la definición más reciente de la Organización Mundial de la Salud, las personas mayores se consideran a partir de los 65 años de edad y más. Entonces, una definición breve de lo que es la fragilidad: es un síndrome geriátrico identificado como un estado fisiológico donde está aumentada la vulnerabilidad a estresores internos y externos, y de hecho algunos autores no la consideran necesariamente una patología, sino más bien lo consideran como un proceso, entre comillas, normal, como parte del envejecimiento. Sin embargo, también hay mucha controversia sobre ello. También es importante mencionar que el estado de fragilidad, como lo había mencionado previamente, se ha asociado a diferentes tipos de discapacidades, en particular motoras. Sin embargo, la discapacidad visual es la que ha sido menos abordada. De hecho, en un grupo en Francia que se dedica al estudio del envejecimiento, por primera vez publicaron en un libro que se llama el Libro Blanco, en cuanto a discapacidad, diferentes tipos de discapacidades en población adulta. El año pasado, hace 2 años, fue la primera vez que se publicó algo muy breve, es un párrafo, relacionado a discapacidad visual y estado de fragilidad. Por otro lado, también es importante comentar que, de acuerdo a las definiciones más recientes de envejecimiento, hay algunas características que son propias de la fisiología normal, por llamarlo de alguna manera, del estado de envejecimiento, pero lo más importante es que muchas de estas condiciones pueden ser reversibles. Entonces, ahí es donde entra la controversia, si realmente es una patología o es un estado propio del envejecimiento. Entonces, como les decía, existen diferentes definiciones. Aquí la que vamos a abordar es la más utilizada en los últimos 10 años y es la que incluye estas 5 características o 5 componentes, pero está básicamente enfocado a un índice físico o a condiciones físicas. Entonces, dentro de estas condiciones o componentes tenemos la presencia de debilidad, la presencia de lentitud, nivel de actividad física bajo desempeño y energía y pérdida de peso no intencional. Cabe mencionar que algunas de estas pareciera que son condiciones muy subjetivas, pero estas se pueden evaluar tanto a través de cuestionario como a través de mediciones objetivas de desempeño físico. Hay diferentes estudios. En México tenemos por lo menos 5 cohortes en población adulta mayor, cohortes de base poblacional, y de hecho ya hay una encuesta nacional donde México, una encuesta nacional, pero que es parte de una encuesta mundial que se llama encuesta de envejecimiento, la cual ha dado cierta información acerca de la prevalencia de fragilidad. Pero en términos generales se dice que en el mundo la prevalencia de fragilidad oscila entre 3
3 y 7% en aquellas personas que tienen entre 65 y 75 años de edad y aumenta de manera considerable en aquellos que tienen 80 años de edad y más, llegando a ser hasta del 20%. Y para aquellos que vayan a llegar arriba de los 90 años, se ha estimado que esta prevalencia puede ser hasta del 32%. Sin embargo, existen pocos estudios que han estimado la incidencia de fragilidad. Sin embargo, derivado de los estudios de prevalencia, se asume que la incidencia de fragilidad aumenta con la edad. Ahora, otro término muy importante es que aquí nosotros estamos hablando del término de fragilidad, pero existe otro concepto que más recientemente ha sido utilizado, que es el estado de prefragilidad, que es específicamente donde se supone que podemos tener el mayor impacto en las intervenciones poblacionales. Como ustedes saben, dentro de las enfermedades oculares, como ya lo había comentado, la catarata es de las más frecuentes y potencialmente, bueno, podríamos decir que es curable, ¿no? Por eso decía que se considera una de las intervenciones más costo efectivas porque tiene un impacto positivo en la calidad de vida de las personas, en la reducción en los niveles de depresión, de ansiedad y otro tipo de discapacidades, en particular las discapacidades motoras. Entonces, se ha visto en diferentes estudios que cuando una persona es sometida a una intervención con cirugía de catarata, prácticamente puede reincorporarse a su vida habitual, ya sea su vida laboral, y pasa a no ser una carga tanto ni para la familia ni para la sociedad. Derivado de ello, entonces el objetivo de este estudio fue evaluar el impacto de la cirugía de catarata a corto plazo en el estado de fragilidad en pacientes de 50 años de edad y más. Y dentro de los objetivos específicos, lo que nosotros tenemos es primero determinar la prevalencia del estado de fragilidad en estos pacientes antes de la cirugía de catarata, y el segundo es estimar la probabilidad de reversión del estado de fragilidad en estos pacientes. Y como lo comentaba, a corto plazo, y a corto plazo me refiero un mes. En cuanto a la metodología, para este estudio diseñamos un estudio cuasi experimental antes y después de base hospitalaria que incluyó a pacientes de 50 años de edad y más atendidos aquí en el instituto. El periodo de inclusión de los participantes fue de septiembre del 2014 a septiembre del 2015. Y los pacientes fueron seleccionados o fueron identificados en los departamentos de segmento anterior y córnea y cirugía refractiva. Dentro de los criterios de inclusión, aquí tenemos señalados estos que fueron los más importantes. Se incluyeron tanto hombres como mujeres de 50 años de edad y más, con un diagnóstico de catarata clínicamente significativa. Aquí vale la pena mencionar que de todos los pacientes que se incluyeron en el estudio, el 20%, tenían una catarata clínicamente significativa con un nivel de agudeza visual o de discapacidad visual moderado, y el 60% estaban en la categoría de severo o de discapacidad visual severa o ceguera. Algo también importante dentro de los criterios de inclusión es que el paciente tenía que estar programado para cirugía de catarata dentro del instituto y obviamente que aceptaran participar en el estudio y firmaran un consentimiento informado. Dentro de los criterios de exclusión están la cirugía ocular previa. Esto principalmente porque podía ser una variable potencialmente confusora para ver el impacto de la cirugía de catarata, y en particular si se trataba de una cirugía de catarata en el otro ojo, ¿no? En el ojo contralateral. También otro criterio de exclusión fueron aquellas enfermedades sistémicas descontroladas que se ha visto que pueden afectar de manera negativa, bueno, obviamente de manera negativa, pero de manera temporal o en un periodo de tiempo muy corto, el estado de fragilidad, sobre todo el estado de prefragilidad. Y el último era que los pacientes decidieran retirar su consentimiento informado durante el seguimiento. Entonces, esto no va aquí, pero bueno, esto nada más es para ejemplificar cuál era ya en la metodología para seleccionar a los pacientes. Entonces, como les comentaba, los pacientes fueron participantes o pacientes que acudían a los servicios de segmento anterior y córnea y cirugía refractiva. Se les invitaba a participar en el estudio, obviamente se evaluaba que cumplieran con los criterios de selección, y finalmente esto es lo que incluía la evaluación, es decir, se aplicaba una serie de cuestionarios, se hacía la evaluación del estado de fragilidad y toda la información oftalmológica se obtuvo a través del expediente clínico.
Dentro de los cuestionarios tenemos aproximadamente 350 variables. Aquí viene más o menos resumido. Lo que tenemos es un cuestionario sobre salud general, que incluye todas estas variables. Después tenemos el cuestionario sobre estado de fragilidad. Esto es muy importante, que este cuestionario previamente fue validado en población mexicana. Esto es algo muy importante, sobre todo porque algunas preguntas son es autorreporte, pero algunas pueden resultar subjetivas y teníamos que estar seguros que fuera válido en nuestra población. El otro cuestionario, también muy importante, fue un cuestionario para medir es una escala hospitalaria de depresión y ansiedad, y esto porque se ha visto que tanto el estado o los síntomas, más bien, la presencia de síntomas de ansiedad y depresión pueden ser muy frecuentes en personas que tienen algún grado de discapacidad visual, ya sea severo o ceguera. Adicionalmente, se hicieron mediciones antropométricas, como son peso, talla, circunferencia de cintura, etcétera. También la medición de presión arterial, y algo muy importante, se hizo la medición de cuestiones sobre equilibrio a través de la medición de tándem y semitándem, así como también pruebas de desempeño físico. Esto, la idea no es que lo lean, pero nada más es para decirles cuáles son las definiciones que nosotros utilizamos para cada uno de los componentes del estado de fragilidad. Por ejemplo, en el caso de debilidad, aquí lo que se evaluó fue a través de la fuerza de prensión con un dinamómetro, y lo que nosotros teníamos que clasificar o que determinar es si la debilidad excedía al 20% de la fuerza que se esperaba que tuviera la persona al inicio de la prueba. También otra condición u otro componente, que es lentitud. Esto se evaluó a través de la velocidad de la marcha con una distancia de 4 metros. Esto es a lo que me refería, de que estas mediciones, si bien parecieran ser subjetivas, tienen un grado de objetividad importante que ya ha sido validado. También tenemos otros componentes, como son el nivel de desempeño físico, el bajo desempeño de energía y la pérdida de peso no intencional. Es muy importante comentar que en particular, la pérdida de peso no intencional, es uno de los componentes que se presenta de manera menos frecuente, sobre todo cuando la población o cuando las personas están muy cercanas a los 65 años. Esto se puede ver más claramente porque, además, si se dan cuenta, se considera como pérdida de peso a 4.5 kilogramos o más durante el último año de manera no intencional. Entonces, esta es una condición que es poco frecuente en gente joven. Bueno, ahora, ¿cómo se hace la clasificación del estado de fragilidad? Bueno, para esto nosotros tenemos 3 categorías. Tenemos el estado no frágil o robusto, que es cuando las personas no presentan ninguna de las condiciones previamente listadas. El estado prefrágil es cuando tienen 1 o 2 componentes, y el estado frágil es cuando tiene 3 o más de los componentes. Aquí es muy importante comentar que la frecuencia de tener al menos uno de los componentes es altamente frecuente, no nada más en México, sino también en otras poblaciones. Sin embargo, la mayoría de estos componentes pueden ser reversibles cuando se han instituido de manera, ¿cómo se dice?, de manera reciente, cuando no tiene mucho tiempo que se han establecido. Ahora, algo que también quiero mencionar dentro de las variables que fueron muy importantes para este análisis son los síntomas de ansiedad y depresión. Es importante comentar que el cuestionario que se utilizó, o de hecho los cuestionarios de ansiedad y depresión, no miden propiamente la enfermedad, sino lo que evalúan es la presencia de síntomas. Este cuestionario en particular, que también ya ha sido validado en población mexicana, tanto hospitalaria como población abierta, tiene estas categorías. Es decir, que tanto para ansiedad como para depresión, lo que nos dice es si hay los síntomas de depresión están ausentes, si tiene síntomas que lo ubican en la categoría de ansiedad limítrofe, o si tiene francamente síntomas de ansiedad o depresión. Sabemos que esto es muy importante porque un dato adicional es que en nuestra población, sabemos que en población adulta, población abierta, el 35% de la población tiene síntomas de depresión, y cuando hablamos de personas de 65 años de edad y más, este porcentaje puede ser hasta del 57%, es decir, más de la mitad de la población geriátrica puede estar en cualquiera de estas 2 categorías.
Ahora, ¿qué tenemos de los resultados? Primero lo que les voy a presentar es algunas comparaciones que nosotros hicimos para ver cuál era el estado de nuestra población de estudio antes de la cirugía de catarata. Como ustedes pueden ver, nosotros tuvimos una muestra en la medición basal, es decir, antes de la cirugía de catarata, de 402 pacientes, donde aquí vemos que comparando hombres y mujeres, pues no hay diferencias por edad. En el caso de estado civil, aquí la idea era evaluar si el que la persona viviera sola era un factor de riesgo o no para presentar fragilidad o estar en el estado prefrágil. Y otras variables importantes, como les decía, lo de presencia de síntomas de ansiedad y depresión, tenemos que ambas fueron mucho más frecuentes en mujeres que en hombres, 16% versus 9% en el caso de ansiedad y 17% versus 8% en el caso de depresión. Esto es muy parecido a lo que nosotros podemos observar en población abierta. Luego hicimos una comparación, pero primero teniendo cada uno de los componentes del estado de fragilidad de manera independiente. Esto es muy importante porque, sobre todo como el seguimiento fue a corto plazo, solo fue para un mes, originalmente estaba planeado para hacerlo un año, pero no lo pudimos lograr. El caso es que nosotros lo que queríamos era determinar si a lo mejor de manera independiente o de manera individual estos componentes presentaban algún efecto positivo después de la cirugía de catarata. Como ustedes pueden ver, en el caso de la comparación de hombres y mujeres, excepto el componente de fatiga, todos los demás fueron estadísticamente diferentes. En particular, la debilidad fue más frecuente en las mujeres, así como la lentitud y nada más, ¿sí? En el caso de fragilidad, aquí ustedes pueden ver que los porcentajes son muy parecidos y de hecho no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres. Luego, ¿qué pasó cuando nosotros clasificamos o separamos nuestra muestra en función de si era una persona robusta, si estaba en el estado prefrágil o en el estado de fragilidad? Como ustedes pueden ver, aquí hay una diferencia en cuanto a edad de prácticamente 5 años entre las personas que no tenían fragilidad y aquellas que estaban en el estado de fragilidad, lo cual fue estadísticamente significativo. Otra cuestión importante, como comentaba aquí, en el caso de ansiedad, tenemos que para los que eran robustos era solamente el 5%, mientras que los que estaban en estado de fragilidad, 39%, es decir, 4 veces mayor la diferencia porcentual. Y luego tenemos que para el estado de depresión también tenemos una diferencia similar. Algo muy importante, como ustedes pueden ver, aquí teníamos pocas personas que estaban en la categoría de robustos, pero que tenían o presentaban síntomas de ansiedad y depresión. Por ello fue que nosotros decidimos juntar estas dos categorías, pero de cualquier manera la diferencia prácticamente se mantiene. Ahora, ¿qué encontramos en esta medición basal en cuanto a prefragilidad? Bueno, tenemos que de manera global la prevalencia de prefrágil, es decir, tener uno o dos de los componentes antes mencionados, fue del 60%, lo cual es mucho más alto que en otras series tanto de población hospitalaria como población abierta, mientras que el estado de fragilidad fue de 10.2%. Cuando nosotros estratificamos estas prevalencias por edad, vemos, como era de esperarse, que la prevalencia es mucho más alta en aquellos que tienen una edad mayor o igual a 70 años. En particular, si vemos el estado de fragilidad, vemos que los que tienen 70 años o más tenían una prevalencia de 14% en comparación con 4.5% en aquellos con una edad menor a 70 años. Y nuevamente, al hacer la comparación por sexo, las mujeres tienen una prevalencia mucho más alta y de hecho aquí, en el caso de fragilidad, prácticamente es 2 veces mayor la prevalencia de fragilidad en el caso de las mujeres en comparación con los hombres. Esto es nada más para mostrarles las prevalencias, pero ahora considerando la presencia o ausencia de síntomas de ansiedad, de depresión y combinados ansiedad y depresión. Y como ustedes pueden ver, más o menos las prevalencias, las diferencias se mantienen, pero es constante que en cuanto a que si está presente ya sean los síntomas de ansiedad o depresión o la combinación de ellos, de ambos, las prevalencias son mucho más marcadas.
Ahora, derivado de esta primera evaluación, nosotros tenemos que aquí lo que calculamos fue cuál era la magnitud de la asociación entre diferentes variables y el estado de prefragilidad y fragilidad. Aquí tenemos, por ejemplo, las que fueron significativas. Tenemos que en el caso de prefragilidad, aquellas personas que tenían síntomas de ansiedad tuvieron casi 3 veces mayor posibilidad de estar en un estado prefrágil, mientras que las que tenían depresión, bueno, tenían una probabilidad también muy similar, casi de 3 veces más, en comparación con los que no tenían estos síntomas de depresión. Si nosotros nos vamos a ver el estado de fragilidad, vemos cómo se incrementa de manera muy considerable, aunque el intervalo de confianza es muy amplio, pero tenemos que las personas con ansiedad tenían 11 veces, casi 12 veces mayor posibilidad de estar en un estado frágil. Es decir, que estas variables, ya sea solas o combinadas, explican gran parte de la presencia del estado de fragilidad y de manera menos fuerte, pero también significativa, el estado de prefragilidad. Y esto al final, cuando nosotros ajustamos por diferentes variables, ajustando por edad y por sexo, vemos cómo la magnitud de la asociación para depresión más o menos se mantiene y cuando están combinadas siguen siendo significativas. Es decir, que una de las recomendaciones es que si ustedes tienen un paciente que llega, o sea, que es candidato a cirugía de catarata, habría que ver cómo está su estado de depresión y ansiedad y si realmente es una persona que requeriría un apoyo, o a lo mejor una persona que requería desde antes un apoyo psicológico o incluso un apoyo psiquiátrico. Bueno, ¿y qué pasó después de la cirugía de catarata? Para evaluar el impacto de la cirugía de catarata, no pudimos contactar a los 402 pacientes, pero solamente se logró hacer en 185 pacientes. Aún así, lo que nosotros hicimos fue comparar cuáles eran las proporciones de cada uno de los componentes de fragilidad y después el estado de fragilidad en la medición basal y en el seguimiento. Como ustedes pueden ver, por ejemplo aquí, tenemos que en el caso de lentitud, en la medición basal, casi el 12% de los pacientes presentaban este síntoma, mientras que en el seguimiento se redujo a 7.6%, lo cual fue estadísticamente significativo. En cuanto a debilidad, aquí teníamos, aquí hay una diferencia también significativa, aunque es un poco más alto en el seguimiento. Al final, cuando nosotros vemos los valores para el estado de fragilidad en la medición basal y luego en el seguimiento, no obtenemos diferencias significativas, pero algo importante es que nosotros, al no identificar diferencias significativas aquí, lo que hicimos fue evaluar más que si cambiaban o no de categoría de prefrágil a frágil, más bien qué pasaba con el número de componentes, porque acuérdense que va desde 0 hasta 5, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hicimos finalmente fue evaluar el puntaje o el score de fragilidad, como les decía, va de 0 a 5. Entonces, aquí lo que nosotros evaluamos era quiénes de los pacientes después de la cirugía de catarata se mantenían en un estado robusto o tenían una reversión de su estado de fragilidad o prefragilidad, es decir, que presentaran una mejoría. Y lo que tenemos aquí es que por cada componente menos del estado de fragilidad, la probabilidad o la probabilidad de mejorar fue del 67%. Nada más con el hecho de disminuir un componente. Si yo tenía 3 componentes y al final tengo 2, mi probabilidad de mejoría es del 67%, lo cual es un montón, es muchísimo. Nada más con eliminar uno de los componentes. Esto es importante porque hay personas que estaban clasificadas como robustas, pero a lo mejor tenían 2 componentes y lo que nos dice este análisis es que no es lo mismo tener uno que tener 2 componentes, aunque la clasificación nos los pone en el mismo lugar, ¿sí? Bueno, y luego, cuando eso lo hicimos, pero ahora considerando cada uno de los componentes de fragilidad, pues tenemos que en el caso de debilidad, por la reducción de un componente, la probabilidad de que desaparezca el componente de debilidad es del 92%. En el caso y es estadísticamente significativo, en el caso de lentitud es 72%, en el caso de disminución de la actividad física es 2.3 veces mayor probabilidad de que desaparezca
este componente, y en el caso de fatiga es de 38%. Como les decía, en el caso del último componente, que es pérdida de peso, pues ahí sí no vimos diferencias porque fue un seguimiento muy corto y era poco probable que viéramos un cambio relacionado con la cirugía de catarata. Con esto, ¿nosotros qué concluimos? Primero, algo muy importante es que hasta ahorita, por lo menos en México, no hay un estudio que reporte la prevalencia del estado de fragilidad y prefragilidad en pacientes antes de la cirugía de catarata, o pacientes con una catarata clínicamente significativa. Ese es por un lado. Y la otra es que nosotros lo que corroboramos o lo que observamos es que hay un impacto positivo de la cirugía de catarata, y esto es a corto plazo, solamente a un mes. Nosotros tenemos una submuestra un poco como de alrededor de 50, 60 pacientes que tenemos un seguimiento a 6 meses. De hecho, los resultados son muy similares, pero la muestra se redujo de manera considerable. Y yo creo que esto es muy importante, sobre todo porque es ver que una condición que pareciera ser permanente, como son la ansiedad y la depresión, adicional a la mejoría o a la mejora en cuanto al estado de fragilidad, nosotros también observamos que el 50% de las personas que en la medición basal tenían ansiedad y el 43% de los que presentaban depresión también se redujeron los síntomas o desaparecieron los síntomas después de la cirugía de catarata. Y acuérdense que estamos hablando nada más de un mes. Entonces, con esto, la conclusión es que obviamente requerimos un seguimiento más largo para ver cuál es a 6 meses o máximo a un año, para ver si en un año o 6 meses podemos observar una reducción máxima y esta qué tan estable es. Y segundo, es que esto va aunado o refuerza el hecho de que la cirugía de catarata es una intervención costo efectiva, pero que además también tiene un impacto positivo de manera inmediata en la calidad de vida de los pacientes, que de hecho nosotros también tenemos para este estudio instrumentos que evalúan la calidad de vida en general relacionada a la salud general y calidad de vida relacionada a la salud visual. Y ya, gracias.